Muy buenas tardes, colegas. ¿Podrían confirmarme si se escucha el audio, por favor? Oh, sí, buenas tardes, sí se escucha. Muchas gracias, colega. Bueno, buenas tardes, colegas. Espero se encuentren todos muy bien. Y nuevamente hacerles la pregunta de cada clase, ¿no? Si con la licenciada en la materia troncal tuvieron algún avance, algún trabajo que se les presentó, que les otorgaron, algún documento que ustedes puedan requerir, necesitar, información adicional. Están libres de comentar en el chat o también activar sus micrófonos, colegas. ¿Está bien? Por otra parte, la clase de hoy vamos a continuar con nuestro avance, el último que fue sobre la compensación del IVT respecto a los pagos mensuales del IT, ¿verdad? Entonces, para esto, como les mencionaba en la anterior clase, a inicios de año veíamos una práctica que justamente hablaba sobre la compensación, un caso práctico que la licenciada habría brindado en, en lo que es la primera práctica, como les comentaba. Y obviamente ahora, respecto a la parte teórica, si bien no vamos a resolver la práctica porque ya lo conocemos, ya lo vieron y cada uno de ustedes lo llegó a resolver, vamos a ver más que todo, vamos a hacer énfasis en los detalles respecto a lo que es el marco normativo, el pronunciamiento 41 del CETENAC. Y también vamos a ver lo que es, les voy a compartir un video sobre del caso de la compensación que se hizo entre autoridades del Colegio de Auditores de Bolivia y Colegio de Auditores de La Paz. Entonces, teniendo ya en mente lo que nos toca hacer el día de hoy, vamos a presentar o vamos a empezar a compartir lo que es pantalla para que puedan ustedes apreciar el contenido que tenemos para el día de hoy. Muy bien, entonces empezaremos con el documento PDF. Muy bien. Entonces, la última clase veíamos lo que es la compensación del IVE con respecto al IT. Así también veíamos en un documento Excel lo que es el caso práctico y sobre todo lo veíamos o leíamos lo que era el marco normativo detallado. Pero el marco normativo no es todo esto, ya que existe lo que es el pronunciamiento 41 del CETENAC, que habla exactamente del PAC 41, ¿no? En este pronunciamiento, que consta apenas de unas cuantas páginas, de 6 páginas, habla sobre todos estos subtítulos, por así decirlo, respecto a la compensación. Es decir, desde el momento de cómo se debe contabilizar, cómo se debe utilizar las cuentas específicas, cómo deben ser los asientos contables, ¿no? Ajustes si correspondiese, y la vigencia del pronunciamiento, como así también su sanción. Entonces, este documento se los voy a cargar al campus virtual para que puedan leerlo con más calma, todo el documento. Yo simplemente voy a hacer énfasis en lo que respecta al caso práctico que teníamos y al caso de la parte teórica que nos habla el documento PDF. Muy bien, entonces ya hemos visto el marco normativo, hemos visto los artículos, la ley, hemos visto hasta cuándo se puede compensar, qué pasa cuando tengo dos saldos, si está, en qué momento entra saldo a favor fisco, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra parte que es la contabilización. Entonces, acá tenemos varios puntos, sin embargo vamos a hacer énfasis en el punto número 3. Y el punto número 3, ¿de qué nos habla? Nos habla de un impuesto a las transacciones pagado por anticipado. Este nombre, IT pagado por anticipado, va a ser aquella cuenta que vamos a utilizar para registrar el monto del IUE. ¿Qué quiere decir? El mismo que servirá para compensar los valores del impuesto a las transacciones generados en el mes posterior al pago de su extinción o fecha de efectuarse el próximo vencimiento. Como hablábamos en la anterior clase, podemos arrastrar el saldo por concepto de IUE
hasta que se extinga este saldo, o en todo caso, en caso de que nos llegue la fecha en que se efectúe un próximo vencimiento, ¿verdad? Entonces, la cuenta a utilizar va a ser, de manera abreviada, ITPPA, que habla sobre el impuesto a las transacciones pagados por adelantado. Muy bien, entonces, esa va a ser la cuenta, una de las cuentas con las que vamos a empezar a realizar los registros contables de manera mensual. Y esta cuenta son el saldo que va a ir disminuyendo de mes a mes hasta que se extinga. Muy bien. Ahora, hablaremos de otra cuenta. Acá tenemos, como pueden ver, un ingreso diferido tributario que habla que es la cuenta contable utilizada para registrar el valor pagado del IUE. Monto considerado como un ingreso diferido hasta realizarse la compensación con el impuesto a las transacciones. Esta cuenta no la vamos a utilizar ya que lo que estamos viendo en la parte práctica junto con la teórica es en un examen de tributario, cuando ya han realizado las acciones y nosotros estamos llegando a revisar algo que ya está preparado, algo que ya ha sido elaborado por el contador, por la persona encargada de llevar el registro, la contabilidad y las declaraciones juradas. Bien, ahora acá tenemos otras cuentas, tenemos el ingreso por compensaciones tributarias, el crédito tributario, más o menos es como qué es lo que va a significar o en qué momento vamos a utilizar estas cuentas. Ahora, acá ya nos habla sobre cómo deberemos contabilizar el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? En la utilización de cuentas contables específicas. Ahora, acá nos dan como pequeños ejemplos bastante breves sobre el formulario, el correspondiente mes, cierre en la que debamos realizar el uso de la cuenta, como así también el saldo que vamos a utilizar. Muy bien. Y también así vamos a ver lo que es la contabilización del pago del IUE. También vamos a ver asientos contables por compensación tributaria. Entonces, para empezar a hacer la compensación del IUE, primero nosotros tenemos que revisar la cuenta origen, por así decirlo. Y esta cuenta origen, o el primer asiento que vamos a revisar o analizar para ver que efectivamente esté contabilizado de manera correcta, va a ser cuando nosotros hayamos pagado, ¿no?, el concepto de IUE. Obviamente todo dentro del modo del devengado. Es por eso que en la primera parte, como podrán ver acá, tenemos en el punto número 10 que habla que a la fecha efectiva del pago del IUE se registrará el importe pagado, deducidos intereses y multas de existir, en las siguientes cuentas. Cargamos la cuenta de IUE por pagar y la abonamos contra banco. Y eso es todo. Ahí acaba lo que es el asiento contable por concepto de IUE. Nada más. Es decir, una vez deducido el 25%, los gastos deducibles, intereses, multas, bla, 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 etcétera, etcétera, directamente hacemos el primer asiento contable. Entonces, desde este primer asiento contable para nosotros, desde la revisión de la compensación, tenemos que empezar desde este asiento. Muy bien. Entonces, la cuenta que están cargando, que es IUE por pagar, va a ser la primera cuenta con su saldo correspondiente, del cual vamos a empezar a disminuir hasta que se extinga dicho saldo. Muy bien. Ahora, tenemos un segundo asiento que habla sobre cargamos la cuenta impuesto a las transacciones pagados por anticipado, ¿no? Y abonamos lo que es la cuenta ingresos diferidos tributarios. En la parte principal del documento habla sobre varias cuentas y su modo de utilización, modo a emplear. Todo lo que es cómo deberíamos utilizar las cuentas de manera correcta. Es cierto que hasta el día de hoy, cuando se dan estos casos, no utilizan estas cuentas, ¿no? Utilizan otras. Y ahora se los voy a mostrar cuáles son. Aquí estamos, ¿dónde está? Aquí está. Ahora volveremos acá un momento donde estamos.
Aquí está el punto número 10. Hasta acá es el primer inicio de todo lo que es el inicio, pero solo del pago del IVA, nada más. Ahora nos saltamos al punto número 12, que habla sobre asientos contables por compensación de impuesto a las transacciones por pagar. Y este es el caso práctico que nos corresponde y el caso práctico que acabamos de ver la clase pasada. Acá nos dice que la presentación del formulario va a ser el número 156. La versión, obviamente, la más actualizada. Que se efectuará en los siguientes asientos contables. O va a estar basado toda la información plasmada en dicho formulario en base a la contabilidad. Y el asiento contable va a ser: cargamos la cuenta impuesto a las transacciones por pagar, un gasto, y abonamos lo que es la cuenta impuesto a las transacciones pagados por anticipado. Y es la nueva cuenta que veíamos al inicio, denominada ITPPA. Ahora, acá nos dice algo más. Nos dice que el monto abonado en la cuenta impuesto a las transacciones pagados por adelantado será el monto efectivamente compensado. En caso de que la compensación sea menor al IT, es decir, que ya no nos alcance un saldo del IUE para compensar el total del IT por pagar, la diferencia es el pago en efectivo por concepto de IT, luego de agotar el saldo del IUE pagado. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nosotros nos vamos a ir a los asientos contables. Acá está, los asientos contables. Y como pueden ver, lo vamos a agrandar. Como primer punto teníamos que vamos a registrar el IVA por pagar contra banco, moneda nacional. Un importe total para empezar a deducir este importe. Los siguientes asientos nos dice que vamos a cargar la cuenta impuesto a las transacciones por pagar, impuesto a las transacciones por pagar. Anotamos el correspondiente mes a cual estamos haciendo referencia para compensar el IT. Y abonamos la cuenta impuesta a las transacciones pagados por anticipado. Aquí está, el ITPPA. Y registramos el monto por el cual está empezando a deducirse el pago del IT. Ese mes el IT es por 1.639 y el impuesto a las transacciones pagadas por anticipado por el mismo monto para empezar a hacer que se cumpla la doble partida. Y así sucesivamente hasta que el caso nos dice lo siguiente. Nos dice: el monto abonado a la cuenta impuesto a las transacciones por pagar por adelantado, cuando este sea menor al IT, es decir, impuesto a las transacciones es de 1.382 y mi impuesto a las transacciones por anticipado, es decir, el saldo que estoy arrastrando es de 576, es decir, es menor al IT por pagar. La diferencia de esto para que se cumpla la doble partida es el pago efectivo por concepto de IT luego de haber agotado el saldo por IUE pagado. Entonces, la diferencia entre 1.382 y los 576, esta diferencia vamos a utilizar una nueva cuenta para que se cumpla, para empezar, la doble partida. ¿Qué es lo que nos dice? Como una nota aclaratoria después del punto número 12. Pero hay algo más. En este caso nos dice que va a existir posibles ajustes. ¿Y a qué se refiere con estos ajustes? Nos dice que en aplicación a las normas legales de carácter tributario, el saldo no compensado hasta el vencimiento del próximo pago del IUE, es decir, cuando me existe un saldo que a pesar de haber pagado mensualmente el IT, aún sigo teniendo un saldo más, se consolida a favor del fisco. Y es lo que hablábamos en la anterior clase. En el momento que ustedes no hagan utilización de ese saldo, automáticamente se va a quedar en favor a fisco. Entonces nos dice: por tanto, de existir saldo en la cuenta ITPPA, que es la cuenta que utilizamos para empezar a disminuir el saldo o el importe por concepto de IUE, debe eliminarse, es decir, debe darse de baja por el siguiente asiento. Vamos a cargar la cuenta ingresos diferidos tributarios, ¿no?
y vamos a abonar la misma cuenta, ITPPA. Y nos dice que para su aplicación, el Consejo Técnico Nacional en Auditoría y Contabilidad hará los ejemplos prácticos pertinentes, ¿no? Y obviamente en otro documento seguramente lo habrán hecho estos casos prácticos, tal vez con montos, porque así se entiende, pero en el documento no existe más y simplemente están ya señalando las personas que están encargadas de haber realizado el siguiente pronunciamiento. Sin embargo, con esta información es bastante clara para nosotros para poder realizar los asientos correspondientes, para poder realizar el ajuste si es que corresponde, ya que en nuestro caso en realidad hemos utilizado y aún así nos ha faltado, ¿no? Y no como indica acá en el caso del ajuste, que es en caso de que nos sobrase algún saldo hasta el siguiente pago por concepto de IVE, ¿no? Que sería el siguiente. De todos modos, como les decía, este documento PDF se los voy a colgar hasta, en el campus virtual. Muy bien. Entonces, obviamente, dependiendo nuestro caso práctico o la situación en la que nos encontremos, va a ser necesario y obligatorio leer todo este documento y tal vez hacer un poco más de énfasis en aquellos casos prácticos, ya pero de forma pareja con los formularios, ¿no? Tal vez de algún modo, pero ustedes han visto que el formulario, las declaraciones juradas simplemente parten desde la contabilidad y la manera en que tú las registras o preparas tus documentos en Excel, dependiendo cuál sea tu formulario a enviar o registrarse. Entonces, una vez teniendo en cuenta el pronunciamiento 41 del CETENAC y viendo la compensación del IT, habríamos visto lo que es el marco normativo según PAC 41, según el CETENAC, y también lo que es la ley 843, el decreto supremo 21532 y en sus varios pues artículos que están detallados o están vinculados de manera directa al caso práctico. Muy bien, entonces una vez visto esto, ya nos tocaría ver lo que es en los formularios correspondientes. En este caso el formulario 500 para empezar, respecto a en qué casilla, ¿no?, se deben registrar o se deben anotar lo que es los saldos que vayamos a pues arrastrar, por así decirlo, y también vamos a exponer ante el Servicio de Impuestos Nacionales para poder empezar a realizar la compensación. Muy bien, entonces vamos a abrir lo que es el formulario de manera más clara, más grande, y puede ser de su apreciación. Muy bien, agrandaremos esto. Acá tenemos lo que es el formulario 500 que utilizamos nosotros para declarar el impuesto a las utilidades, que es una declaración jurada anual. Muy bien, como podrán ver, tenemos un encabezado, tenemos registrado todo de manera automática porque entramos mediante el sistema, ¿verdad? Ahora, nosotros les voy a mostrar otro documento que habla también sobre IUE, pero para aquellos contribuyentes que están obligados a llevar registros contables. Ustedes sabrán que existen dos casos en los que se llevan registros contables y en aquellos que no se llevan registros contables. La diferencia no es mucha, no es abismal respecto al formulario, obviamente, pero ambos casos sí tienen que llenar este formulario. Muy bien, entonces, como ustedes verán, acá tenemos casillas en las que vamos a rellenar muy pocas, de hecho, para poder llenar y sobre todo saber cuánto va a ser el monto al que va a ascender, por así decirlo, el pago del IVE. Como ustedes verán, acá tenemos las casillas desde la A hasta la T y obviamente esto de manera automática, las casillas se van a determinar porque tienen todos fórmulas, si se dan cuenta, ¿verdad? Tienen fórmula,
tienen fórmula que las casillas cuáles se suman, cuáles se restan, si es mayor o menor, etcétera, etcétera. Nosotros entonces, cuando este formulario esté llenado, nosotros tenemos que hacer énfasis en la casilla número R, que habla sobre el saldo definitivo a favor del fisco. Es decir, si hubo utilidad en el año para esta empresa, para esta persona jurídica, natural, lo que corresponda, ¿no? Entonces, si hubo utilidades, por lo tanto, la casilla 996 es la que primero vamos a revisar. A continuación, como ustedes pueden ver, hay más cálculos para verificar lo que es la utilidad neta, la pérdida neta, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este saldo definitivo a favor del fisco, ¿no? Y como dato adicional, aquí tenemos en la última casilla que habla sobre realizarse el pago en la boleta 1000. ¿En qué caso? Cuando el impuesto a pagar en efectivo, ¿no? Se debe realizar, pero por algún motivo mi presentación mi pago no lo puedo realizar en ese mismo instante, o estoy fuera de término, por así decirlo, necesito utilizar la boleta 1000. Muy bien. Entonces, a partir de esta casilla, ¿no? Vamos a empezar a arrastrar los saldos hasta que empiecen a extinguirse, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá tenemos un modelo del formulario IT 400, versión número 3, que ha sido proporcionado por uno de sus colegas, que ha sido extraído y llenado, sobre todo llenado, registrado con importes en las que se pueda determinar y realizar los cálculos correspondientes para que los saldos coincidan con la práctica. Muy bien. Entonces, nosotros, revisando el formulario y todas sus casillas, vamos a ver que la casilla 644, que es esta de acá, la que estoy pintando, habla sobre el IUE pagado a compensar. Esta casilla nos habla sobre una primera instancia o saldo IUE que vamos a arrastrar el saldo para poder compensarlo. Obviamente, este formulario nos habla que tenemos que revisar la casilla 619 del periodo anterior y así sucesivamente nos va a pedir el mismo paso, ya que este importe de acá es el 9.927, esta casilla es el que se va a ir disminuyendo periodo a periodo hasta su extinción. Entonces, esta casilla es la que vamos a utilizar durante todos los meses, arrastrando el saldo hasta que pueda cubrir o sea suficiente el importe para pagar por concepto de IT. Muy bien. Entonces, revisando las primeras casillas, como va de la mano con el débito, pues vamos a ver lo que es el total de los ingresos exentos, ¿no? Automáticamente deducimos la base imponible y automáticamente el 3% de la base imponible. Ese mes se debe pagar por concepto de IT los 1.639. Pero como tengo un saldo de 9.927 que he determinado de mi formulario 500, pues automáticamente la resta entre ellos dos va a ser la casilla 619, que habla sobre el saldo, yo lo voy a denominar, que habla sobre el saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente periodo. Es decir, cuánto de saldo me queda para compensar para el próximo periodo. Y si ustedes se dan cuenta, la casilla 619 es la que nos pide solicitar, o es la que nos pide revisar, ¿no? En la casilla número 5 del periodo anterior para arrastrar ese saldo. Entonces, el siguiente mes tenemos que ver estos 8.288 en la casilla 644. Es decir, este importe de acá tenemos que arrastrar como saldo a favor contribuyente hasta la casilla 644 del próximo mes. Y así avanzamos al próximo mes y efectivamente vemos en la casilla 644 el saldo del periodo anterior. Y nuevamente ese mes me van a determinar por concepto de IT cierto importe, ambos se restarán y tendré un nuevo saldo del periodo anterior.
Y nuevamente al próximo mes los 7122, que es en este caso, voy a arrastrar a la casilla 644. Y así sucesivamente hasta que pueda yo cumplir con la extinción del saldo que tenga por concepto de IUE hasta su extinción, o en todo caso hasta su próximo pago por concepto de IUE. Como se darán cuenta, el formulario 400 en estos casos que habla sobre pagos de compensación, el llenado es bastante claro, es bastante sencillo. Apenas nosotros sí llenamos de 2 a 3 casillas. Después todos los cálculos correspondientes se realizan de manera automática. Entonces esta parte de acá, de manera automática, para empezar, la casilla 619 va a ser verificada, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que anotar la casilla 644, la casilla 13 y la 32 en caso de que aplique para nuestro caso o nuestra empresa. Todo lo demás va a ser calculado de manera automática. Bien, hasta aquí, colegas, no sé si existe alguna duda o consulta. Reitero, estamos viendo o haciendo énfasis más que todo no en la resolución de la práctica, sino en aquellos aspectos claves en los que corresponde revisar y analizar cómo se debe contabilizar, cómo se debe revisar, llenar los formularios, ¿no? Porque estamos hablando, no se olviden que el tema principal es la revisión de la compensación. Revisión, como así dice su nombre. Para empezar, nosotros tenemos que saber preparar, realizar, enviar para poder revisar posteriormente. Y dependiendo cuál sea el caso, pues obviamente esto va a variar, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta algo respecto al marco normativo, el pronunciamiento del CETENAC, la contabilización, el llenado de los formularios, etcétera, etcétera. También pueden dejarlo en el chat del curso en caso de que no funcione su micrófono por algún motivo. Muy bien, colegas, de no existir ninguna duda o consulta, pues pasamos a lo que es la siguiente parte del documento que tenemos. En este caso hablamos de las declaraciones juradas. Obviamente esto ya habríamos visto de alguna manera en cada uno de los casos respecto al crédito fiscal, impuesto a las transacciones y IT. Lo que sí nos falta revisar o analizar es el formulario que corresponde a los dependientes, que es el formulario RC-IVA. Con mayor énfasis, el formulario 110 que utilizan o hemos llegado a utilizar en algún momento para registrar aquellas facturas, ¿no?, en las que podamos nosotros ser beneficiarios y pues de algún modo a recabar la mayor cantidad de facturas de gasto para poder mostrar a nuestro empleador todas las facturas o todos los gastos que hayamos tenido en el mes. Entonces, bajo ese concepto que tenemos del RC-IVA, vamos a ver el formulario. Entonces, comparto la pantalla. Muy bien. Entonces, estoy compartiendo con ustedes el formulario 110, que es una declaración jurada para la prestación de facturas. Como ustedes sabrán, en cada lugar en el que trabajemos como dependientes o en un lugar donde existan dependientes con contrato y demás, mensualmente se les va a pedir que presenten
facturas de todos los gastos que hayan tenido en el mes para realizar o registrar el correspondiente formulario. Ahora, en el formulario podemos observar que tenemos pues varias casillas en las que solo tenemos que marcar una de ellas. Para empezar tenemos que marcar si es como funcionario dependiente, si es RC/IVA contribuyente directo, que corresponde al formulario 610, sistema tributario integrado formulario 702, o profesionales libres u oficios formulario 510. En este caso nosotros vamos a llenar lo que es el funcionario dependientes, ya que este formulario se llena para, como les decía, para todas las facturas de gastos que hayamos tenido en el mes y poder respaldar que el ingreso que recibimos pues efectivamente se realizan los correspondientes pagos de algunas obligaciones, servicios básicos, entre otros. Muy bien. Como verán, se anota el NIT en esta casilla, el periodo, mes, año al que corresponde y el número de orden del formulario relacionado. A continuación tenemos el nombre y apellido del trabajador, del empleado, el domicilio, el número de documento de identificación, que es el carnet, el lugar de expedición y a continuación tenemos todo el detalle de las facturas. Ahora, en este detalle, como podrán ver, es muy similar de alguna forma a lo que es los libros, el registro de compras y ventas. Se requiere registrar o typear de la factura que tengamos en mano, el número NIT, el número de factura, el número de autorización, la fecha del día, mes y año de la factura, el importe al que asciende la factura y el código de control y nada más. ¿No? Acá registramos todo lo que es las facturas. También nos va a pedir una sumatoria total de todo en caso de que tenga dos lados. Muy bien. Y como parte adicional del formulario tenemos el punto número D. Y este punto número D nos habla sobre la determinación del pago a cuenta. Nos dice que total sección C. La sección C es todo el registro de las facturas, ¿no? El total, obviamente, que tenemos que registrarlo. Y abajo nos dice la determinación del pago a cuenta. Es decir, vamos a determinar cuánto va a ser. Nos dice que va a ser el 13% sobre el importe del C020. El código 026, que es este de acá, 026. Perdón, no logro poder resaltarlo, pero ustedes lo pueden ver acá, casilla 026. Habla sobre el total de la sumatoria de todas las facturas. Es decir, va a sumar todas las facturas y saca el 13%. Entre paréntesis nos dice si es anexo de los formularios 610 o 510. Y los formularios 610 o 510 son RC/IVA contribuyente directo o profesionales libres u oficios. Si en caso fuese uno de los dos, cual marquemos, cual corresponda, vamos a determinar el 13%. Pero si es la otra opción, es decir, si es anexo al formulario 702, es decir, al sistema tributario integrado, pues la deducción ya no va a ser sobre el 13%, va a ser sobre el 10%. Y obviamente, cual corresponde el caso, en la casilla 693 vamos a anotar el importe que corresponde. Luego lo que es lugar, día, mes y año, la firma del sujeto pasivo, la aclaración de la firma y el sello del empleador o referendo de los estados. Muy bien. Acá tenemos un instructivo del formulario que nos avisa o nos dice en la parte trasera del formulario que cada uno tiene cómo se debe registrar, qué se debe consignar en esas casillas, en los recuadros, ¿no? Acá está, en la casilla A vas a consignar el nombre y apellido del sujeto pasivo. En el B, del empleador, es decir, del jefe. En el C vas a detallar las facturas y en el D vas a determinar el pago a cuenta. Y esto también se los voy a cargar al campus virtual para que sea de su mayor estudio y aclaración y puedan verlo de manera más clara. Entonces, este formulario 110 es un anexo que va al formulario principal.
y el formulario principal en este caso va a ser dependiendo nuestro caso, ya sea el formulario 610, el formulario 702 o el formulario 510, ¿verdad? Entonces, esto para empezar es un anexo, reitero, ¿no? Muchos piensan que el RCIVA simplemente es este formulario y se acabó, ¿verdad? No, consta de otros formularios más que tenemos que revisar. En este caso, aparte del 610, del 702 y el 510 que hemos visto, existe el formulario 608 y es este de acá, que habla sobre el régimen complementario del IVA, es decir, RCIVA, pero de ahora como agentes de retención. Estos agentes de retención son aquellas personas o intermediarios o personas jurídicas naturales que van a retener este importe por este impuesto dependiendo casos específicos en los que no exista tal vez algún modo de verificar o respaldar la transacción que haya pasado quizás con algunas facturas que no han sido presentadas o que hayan sido presentadas dependiendo cuál sea nuestro caso. Si ustedes revisan la parte número C, que habla sobre la determinación del saldo a favor fisco del contribuyente, aquí hace énfasis sobre planillas salariales, habla, sobre el formulario 110, que es el 13% de las facturas presentadas, ¿no? Es decir, se trasladan los saldos, ¿no? Aquí vamos a ver saldo a favor del fisco según planilla salarial, saldo a favor del pendiente según la planilla salarial, es decir, ya empezamos a utilizar lo que son documentos en Excel que hemos visto seguramente a partir del segundo año, tercer año, como es la planilla de sueldos y salarios, la planilla tributaria, ¿no? Entonces, bajo esta información, nosotros tenemos que empezar a saber realizar y preparar planilla salarial y la planilla tributaria. Bajo estos dos documentos vamos a poder realizar el análisis, pero sobre todo les reitero, esto es desde el punto de vista de la revisión y no así desde el punto de vista de la preparación de la información. Ustedes van a llegar directo a revisar, no van a ir a preparar nada. Entonces, con este conocimiento, también tenemos otros casos, seguimos acá, en los que vamos a poder ver, como en la casilla número P, que habla sobre la retención RCIVA de pagos en el periodo a desvinculados, es decir, a personas que ya no trabajan en la entidad y otros que no estén registrados o se muestren en las planillas salariales o en las planillas tributarias. A estas personas se les retiene por concepto de RCIVA, que es agentes de retención. Es por eso que la palabra retención hace referencia a aquellas personas que tal vez no están vinculadas o algún caso extraordinario que se dé dentro de la empresa, pero de alguna forma sigan de alguna manera vinculados a la empresa, ¿no? O tengan alguna relación, dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Existen varios casos extraordinarios en realidad que se dan en diferentes empresas dependiendo al rubro, que a veces no cuentan con contratos definidos o no figuran en planillas, pero siguen trabajando de manera eventual o de alguna forma, por así decirlo, ustedes ya podrán ver un poquito más allá, que si bien no aparezco en una planilla salarial, pero sigo trabajando para la empresa, ¿verdad? Entonces, esos casos extraordinarios que de alguna forma están desvinculados, pero tienen todavía alguna relación con la empresa, pues en estas casillas ya se empieza a realizar el análisis correspondiente, pero sobre todo lo que nosotros hacemos es la revisión de esta información, que efectivamente la retención que se está realizando es personas que aún tengan relación con la empresa o que de alguna manera sigan prestando servicios, ¿no?, a la empresa. Entonces, aparte del formulario 610 que hemos visto, el 610, el 702 y el formulario 510, que dependiendo al rubro y a la actividad van a ser totalmente diferentes entre sí, el formulario 110 es un documento obligatorio de manera anexa que debe ir
sí o sí con estos formularios adicionales. Muy bien. Obviamente estos formularios 610, 702 y 510 se los voy a colgar también en el campus virtual, solo que no he logrado encontrar uno que esté pues de manera clara, que se pueda visualizar y no de manera pixeleada, por así decirlo, porque ahí ya no podemos ver ni siquiera leer las letras pequeñas, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestro documento principal que habla sobre el capítulo número 10 aún, existe también, como todo caso, un resultado del procedimiento, ¿no? Una información que va a presentar el auditor, que de acuerdo a los errores que haya encontrado o algún otro indicio que tal vez haya encontrado en su revisión. Muy bien. Ahora hay algo interesante antes de pasar al impuesto sobre las utilidades de las empresas, que habla sobre la razonabilidad del impuesto declarado, y con esto terminamos la clase de hoy. Esta razonabilidad, como lo dice el título, habla sobre que nosotros tenemos que verificar que los importes declarados en los formularios se obtengan de las planillas tributarias para 2 meses tomados al azar. En pocas palabras, en vez de utilizar la palabra tomados al azar, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar planillas tributarias con los formularios y que en la información obviamente ahí exista coherencia de datos, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero aparte de verificar que efectivamente en ambos lugares, en el total, por así decirlo, para pagar los dichos impuestos, sea un monto X, también tenemos que verificar y realizar el recálculo de las planillas tributarias. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que saber elaborar las planillas tributarias, ¿no? Para poder revisar. Porque no podemos confiar que la información o los cálculos que hayan realizado el encargado de contabilidad sean correctos. Puede que esté manipulado, puede que exista algún error. Entonces nosotros tenemos que realizar el recálculo. Y obviamente estos recálculos van a entrar dentro de nuestros papeles de trabajo. Ahora nos dice también que, aparte de revisar que los recálculos de las planillas tributarias sean razonablemente correctos, porque puede existir ligeros errores, pero la palabra razonablemente no habla de una de que esté elaborado al 100% de manera correcta. Existe un pequeño margen de error que nosotros nos tomamos porque no tenemos la exactitud, por así decirlo, la perfección de los cálculos y la revisión para poder decir que es totalmente cierto, ¿no? Para esto nos dice que vamos a tomar en cuenta los importes de los salarios mínimos como referencia, el mantenimiento de valor de los créditos fiscales de los dependientes, el correcto arrastre de los saldos de créditos fiscales de los meses anteriores, ¿no? En pocas palabras, verificar que en los saldos que arrastramos, ya sea beneficiario, sobre todo favor contribuyente, esté de manera correcta, recalcular las planillas tributarias para ver que en los formularios efectivamente estén de manera coherente y sobre todo correctamente registrados y llenados las casillas, ¿verdad? También nos dice que vamos a realizar una prueba que consiste en la obtención del sueldo neto. Obviamente ya estamos hablando de la planilla de sueldos y salarios y la planilla de aportes, del cual va a ser a partir de los totales ganados registrados en la planilla de sueldos menos los aportes laborales por seguridad social. Obviamente esto ya entrando un poco más con exactitud de las columnas en realidad que tienen nuestras planillas, ¿no? Porque los aportes laborales por seguridad social es una de las columnas o varias columnas que tenemos en la planilla de sueldos y salarios, como así también en las planillas tributarias tenemos columnas en las que vamos a discriminar para poder tener montos muchos más exactos para poder realizar una prueba pues íntegra para empezar, del cual los montos que nos salgan vamos a empezar a comparar con los importes obtenidos, ¿no? A los otros documentos como ser, o en este caso otras columnas, como los sueldos netos registrados en las planillas tributarias. Pero si se dan cuenta,
Acá habla sobre planilla de sueldos y luego habla de las planillas tributarias. En pocas palabras, tenemos que llegar a comparar y tiene que existir coherencia entre ambas planillas dependiendo de la información que nosotros vayamos a revisar, o en todo caso que ya esté expuesto en alguna declaración jurada, pero nosotros tenemos que volver a revisar y comparar si para empezar tiene coherencia de preparación, cálculo y todo lo que corresponde respecto a estos dos tipos de documentos, que es la planilla tributaria y la planilla de sueldos y salarios. Entonces, nuevamente les digo, para poder revisar cualquier documento, formulario, envío de registros de compras y ventas, constancia de presentación, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que saber preparar estos documentos y posteriormente podremos pues revisar, y no al revés, porque si no, ¿cómo vamos a poder revisar algo que nosotros no sabemos preparar? Entonces, sería bueno que revisen de materias anteriores, de años pasados, sus apuntes sobre lo que es las planillas tributarias y la planilla de sueldos y salarios. Sobre todo cómo se debe elaborar, preparar, los cálculos correspondientes que se tiene dentro de cada planilla, los cálculos exactos que hay que hacer para poder tener importes totales, pero sobre todo que estén razonablemente preparados. Muy bien. A continuación ya nos tocaría ver lo que es el impuesto de las utilidades de las empresas, pero beneficiarios del exterior. Es algo que muy poco, la verdad, se ve hoy en día, dependiendo dónde se llegue a trabajar o qué tipo de cliente se tenga. También nos falta ver el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que esto sí es algo que sí o sí nosotros tenemos o realizamos anualmente. Operaciones entre partes vinculadas. El impuesto a los consumos específicos, ¿no? Pruebas a realizar para productos con tasas porcentuales, que se habla sobre todo del IC, de los productos que tenemos como el tabaco, las bebidas, etcétera, etcétera. Y obviamente tenemos mucho más, pero el documento he visto prudente ver o sacar por lo menos de todos los impuestos, ver sus correspondientes formularios, la manera correcta de llenar estos, y si se puede ver algún caso práctico.